Atención México. Esta semana el INEGI publicó un dato que los medios grandes mencionaron de pasada y que a ti te importa mucho más de lo que parece. La economía mexicana se contrajo en los primeros 3 meses de 2026. No es un número abstracto, no es una estadística para economistas. Es la razón por la que siente que tu dinero rinde menos, por la que los precios no bajan aunque te digan que la inflación está controlada, por la que conseguir trabajo o mantener un negocio se siente más difícil que hace un año. Y hay algo que casi nadie te está explicando, porque este no es el primer trimestre negativo, y las señales que vienen para el resto del año no son buenas. Quédense conmigo porque vamos a explicar esto desde cero, con datos reales del INEGI, del Banco de México y de economistas independientes. Y lo más importante, ¿qué significa exactamente para tu vida diaria? Primero los datos duros porque sin eso todo lo demás son opiniones. La economía mexicana se contrajo 0.6% trimestral en los primeros 3 meses de 2026, según datos del INEGI. La cifra mejoró ligeramente frente a la estimación inicial que apuntaba a una caída de 0.8%. ¿Qué significa contracción trimestral? Significa que la economía produjo menos en enero, febrero y marzo de 2026 que en los 3 meses anteriores. El país generó menos riqueza, menos producción, menos servicios, menos actividad. Y los 3 grandes sectores de la economía cayeron al mismo tiempo. Las actividades primarias, que incluyen agricultura, pesca y ganadería, registraron una caída de 1.7% trimestral. Las actividades secundarias, relacionadas con la industria y la manufactura, disminuyeron 1% trimestral. Las actividades terciarias, que son los servicios, retrocedieron 0.4%. Cuando los 3 sectores caen al mismo tiempo, eso no es un accidente. Es una señal de que algo más profundo está pasando. ¿Y saben qué es lo más preocupante de este dato? No es el 0.6% en sí, es el contexto. Esta es la mayor caída trimestral desde el último trimestre de 2024 y el peor inicio de año desde 2020, cuando el impacto de la pandemia provocó una contracción de 1.2%. El peor arranque de año desde la pandemia. Eso sí merece atención. Ahora la pregunta que todos se hacen: ¿por qué está cayendo la economía mexicana? No hay una sola razón. Son varias que llegaron al mismo tiempo. Primera razón, la incertidumbre con Estados Unidos. México exporta alrededor del 80% de todo lo que vende al exterior directamente a Estados Unidos. Cuando Trump amenaza con aranceles, cuando la relación bilateral se tensiona, cuando los empresarios no saben qué reglas van a aplicar mañana, dejan de invertir. Y cuando dejan de invertir, la economía se frena. Las empresas no tienen incentivos para contratar personal o para invertir. Ante este escenario, las personas se autoemplean o toman trabajos en la informalidad para obtener un ingreso. Y la informalidad tiene un problema muy concreto. No genera seguridad social, no genera crédito, no genera pensión. Es un empleo que existe pero que no construye futuro. Segunda razón, las remesas que se están debilitando. Las remesas acumulan ya 8 meses consecutivos de desaceleración. En noviembre cayeron 5.7% anual, la contracción más profunda desde 2009. Y hay algo más que muy pocos están explicando. A partir de 2026 entró en vigor un impuesto de 1% a las remesas enviadas en efectivo desde Estados Unidos. BBVA estima que los connacionales podrían pagar cerca de $3,000 millones entre 2026 y 2034 por este concepto. Trump no solo está deportando mexicanos, también les está cobrando un impuesto cuando intentan enviarle dinero a sus familias. Tercera razón, la deuda de los hogares está en máximos históricos. Las familias mexicanas llegaron hasta el cierre de 2025 con un mayor uso del crédito para sostener el consumo. La cartera vencida de los créditos al consumo superó los 55.900 millones de pesos en noviembre de 2025, con un crecimiento real de 17.1% respecto al mismo mes del año anterior. Nunca antes se había registrado un nivel nominal de impago tan alto. Eso significa que millones de familias mexicanas están pagando deudas que contrajeron para sostener su nivel de vida. Y ese peso financiero les quita capacidad de consumo para el futuro. Díganme algo. ¿Ustedes sienten que su dinero rinde, igual que hace un año? ¿O sienten que cada semana alcanza un poco menos? Porque lo que están sintiendo tiene un nombre técnico, y los números del INEGI lo confirman. Dejemos los números macroeconómicos a un lado y vamos a lo concreto. ¿Qué significa esta contracción en tu vida diaria?
Si eres trabajador asalariado, aunque los salarios mantuvieron un crecimiento real, el ingreso total de las familias se desaceleró por el menor empleo, las remesas débiles y un consumo más cauteloso. Tu salario nominalmente puede haber subido, pero si los precios subieron más rápido que tu sueldo, en la práctica tienes menos poder de compra. Eso es exactamente lo que está pasando con millones de trabajadores mexicanos ahora mismo. Si tienes un negocio propio, las tasas de interés aún elevadas, la escasez de crédito y la pérdida de confianza del consumidor se reflejan en un consumo privado estancado, el primero en registrarse desde 2020. De los 7 meses de 2025 con información disponible, 4 han sido de contracciones para el consumo privado. Menos consumo privado significa menos clientes. Y menos clientes significa menos ingresos para negocios pequeños y medianos que dependen de que la gente gaste. Si estás pensando en pedir un crédito con la cartera vencida en máximos históricos, los bancos están siendo más cautelosos para prestar. Los requisitos son más estrictos, las tasas más altas y el acceso al crédito más difícil precisamente cuando más lo necesitas. Si dependes de las remesas, el impuesto de 1% a las remesas en efectivo desde Estados Unidos ya está activo en 2020. Si tu familia recibe dinero desde el norte, ese dinero ahora llega con un descuento que antes no existía. YouTube. Si este análisis te está explicando algo que sentías pero no podías nombrar, dale like ahora y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es la parte que más le preocupa a los economistas para el resto del año. Y aquí llegamos a la palabra que nadie en el gobierno quiere pronunciar, pero que los economistas ya están poniendo sobre la mesa. Recesión. ¿Qué es técnicamente una recesión? Una recesión se define como la caída sostenida del crecimiento económico durante 2 trimestres consecutivos. Suele venir acompañada de disminución en el consumo, incremento del desempleo, caída en la producción industrial y mayor incertidumbre financiera. El primer trimestre de 2026 ya fue negativo. Si el segundo trimestre también resulta negativo, México entra técnicamente en recesión. ¿Y cuáles son las probabilidades de que eso pase? El subgobernador del Banco de México, Gabriel Cuadra, dijo que la economía mexicana podría registrar un crecimiento inferior al 1% este año, cifra por debajo de los pronósticos actuales del Banco Central de 1.6%. La OCDE adelantó que revisará a la baja su estimación para el PIB de México en 2026 desde un pronóstico previo de 1.4%. Cuando el propio Banco de México y la OCDE están bajando sus expectativas, eso no es catastrofismo. Es la señal más confiable que existe sobre la dirección de la economía. ¿Y qué pasaría si entramos en recesión técnica? Más desempleo, más informalidad, más familias recurriendo al crédito para llegar a fin de mes, y menos inversión extranjera en un momento en que México más la necesita. No estamos diciendo que la recesión sea inevitable. Estamos diciendo que el margen de error es muy pequeño y que eso merece atención. Las perspectivas para el segundo semestre de 2026 dependen de 3 factores que están completamente fuera del control del gobierno mexicano. Factor 1. Lo que haga Trump con los aranceles. Si Trump aplica el arancel del 25% a productos mexicanos de forma sostenida, la manufactura mexicana se frena todavía más. Los empleos en maquiladoras en Monterrey, Tijuana y Juárez son los primeros en sentirlo. Factor 2. La evolución de las remesas. La pobreza extrema por ingresos se redujo de alrededor del 12% en 2018 a 8% en 2024, gracias en parte a empleos formales y remesas. Pero cualquier fluctuación en los mercados globales puede revertir esos avances rápidamente. Las remesas no son solo dinero. Son el colchón de seguridad de millones de familias mexicanas en estados como Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Si siguen cayendo, ese colchón se adelgaza. Factor 3. La confianza del consumidor. Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, anticipa que el crecimiento de la economía nacional mejorará en lo que resta del año, pero se mantendrá en niveles bajos, lo cual generará un impacto importante en las finanzas de las familias del país. Niveles bajos de crecimiento con inflación por encima del 4% es exactamente la combinación que más daño le hace al bolsillo de las familias de clase media y trabajadora. ¿Creen que el gobierno va a poder revertir esta tendencia en lo que queda del año? Esa es la pregunta que los analistas están haciendo, y la respuesta honesta es que depende de factores que Sheinbaum no controla. El gobierno de Sheinbaum tiene una narrativa sobre la economía, y es importante escucharla, pero también contrastarla con los datos.
La narrativa oficial dice que la contracción es temporal, que viene de factores externos como los aranceles de Trump y la incertidumbre global, que la economía mexicana es sólida y que el segundo semestre será mejor. Hay algo de verdad en eso. La incertidumbre externa sí es real. Y es cierto que algunos indicadores de marzo mejoraron respecto a enero y febrero. Pero hay algo que la narrativa oficial no explica tan claramente. El FMI y la OCDE estiman un crecimiento del PIB entre 1.2 y 1.5%. El Banco de México proyecta 1.0%, mientras que el gobierno federal proyecta entre 1.8 y 2.8%, por encima del consenso técnico. El gobierno proyecta hasta el doble de lo que proyectan los organismos internacionales independientes. Alguien se va a equivocar. Y la historia dice que cuando hay esa brecha, casi siempre se equivoca el gobierno. El desafío principal no está en la estabilidad macroeconómica, sino en convertirla en confianza, inversión productiva y crecimiento sostenido. Eso lo dijo Coparmex, no la oposición. El empresariado mexicano diciéndole al gobierno que tener números estables no es suficiente, si esos números no se traducen en empleos y bienestar real. Hagamos el balance final con todos los datos sobre la mesa. La economía mexicana se contrajo 0.6% en el primer trimestre de 2026. Los tres sectores cayeron al mismo tiempo. Es el peor inicio de año desde la pandemia. El Banco de México prevé crecimiento inferior al 1% para todo el año. La OCDE va a revisar sus expectativas a la baja. La cartera vencida de créditos al consumo está en máximos históricos. Las remesas llevan 8 meses de desaceleración. Y Trump acaba de ponerles un impuesto a los envíos en efectivo. Todo eso junto explica por qué tu dinero no rinde igual que hace un año. No es tu imaginación, están en los datos. La pregunta que nos llevamos es esta. Si el segundo trimestre también sale negativo, ¿está México preparado para una conversación honesta sobre lo que está pasando con su economía? Porque esa conversación es exactamente la que este canal va a seguir teniendo, con datos, con fuentes verificadas, sin propaganda de ningún bando. Eso es México al frente. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de análisis te importa. Dale like, suscríbete y activa la campanita. El siguiente video viene igual de importante. Nos vemos ahí.